con el avance. Hemos visto, aunque todavía nos falta practicar lo que es la formulación. También hemos visto, aunque también nos falta practicar la parte de los métodos de solución, y hemos visto uno de los métodos de solución, que es el método gráfico. Para terminar el avance, así eliminar, antes de ponernos ya a hacer más ejercicio completo, vamos a ver el método simplex, es decir, el otro método de solución, ¿ya? Y les voy a compartir un archivo que se los voy a pasar luego para que ustedes lo tengan. Bueno, básicamente este método se puede resumir en 3 casos, ¿ya? El caso 1 que vamos a ver hoy va a ser maximización con todas las restricciones menor o igual. Obviamente sin contar las de no negatividad, que esas siempre van a ser mayor o igual, ¿ya? El segundo caso vendría a ser otra vez la maximización, pero ya las restricciones son variadas, es decir, puede haber menor, mayor, puede haber igualdad, puede haber cualquier cosa, ¿ya? La primera, fíjense, es maximización, vamos a marcar acá, con solamente, dice acá, con todas, dice, todas las restricciones menor o igual. Entonces, para hacer referencia entre uno y otro, hay una gran diferencia entre esto y este de acá. La segunda, si bien también es maximización, la diferencia fundamental está en el tipo de restricciones con las que se trabajan, ¿ya? Hay todo tipo de restricción. Ahí es libre, puede haber cualquiera de las que se imaginen ustedes, son 3 las posibles restricciones y cualquiera de esas 3 puede estar mezclada ahí. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia entre el caso 1 y el caso 2. Ay, ¿por qué será que recién quieren entrar después de las I5, no? Ya, lo vamos a dejar un rato ahí que... Ya. Bien, y el tercer caso ya es un caso de minimización. Aquí está la minimización, que es diferente a los otros dos en la minimización. Aquí no interesa la restricción, simplemente interesa que sea minimización. Entonces hay diferencias significativas entre uno y otro. Es difícil confundirse, ¿no? Repasemos de todas maneras. En el caso 1 son casos de maximización donde todas, aquí están marcados, todas las restricciones menor o igual, ¿ya? Segundo caso, también en maximización, pero ya hay una combinación de restricciones. No necesariamente las 3 como se muestra acá, sino con que hayan 2 de esas ya es suficiente. Ya. Porque deja el caso 1 al meterse otro tipo de restricción, ya ahí el de todas restringe bastante. Y el tercer caso, una minimización, ya no importan las restricciones. Ahí ya puede ser cualquier cosa. Bien, ahora vamos a ver el caso 1, que es el más fácil y obviamente el que debemos entender mejor para poder trabajar con el 2 y 3, porque si no entendemos el 1, va a ser muy difícil trabajar con el 2 y el 3. Entonces ahora vamos a hacer el caso 1 y adicionalmente, después de terminar el caso 1, que es relativamente corto, van a hacer ustedes lo mismo que voy a hacer yo, pero en otros 2 ejercicios. Si alguien no entiende algo, esta clase la voy a grabar y se la voy a pasar. Bueno, ya he grabado un videito más corto, porque ahorita hablamos otras cosas y nos ponemos a veces a dar vueltas en otros asuntos, pero he grabado una clase para aclarar este caso, para que ustedes no digan no le entendí, es decir, vuelven a ver el video. La cosa es que me tienen que entregar esos 2 ejercicios el día jueves, antes de la clase, porque si no, no tiene sentido, ¿ya? Bien, entonces vamos a atender a ver, ¿qué se hace? Miren, acá lo primero que hacemos, el caso 1, tenemos las 2 restricciones, como dice el enunciado, con todas las restricciones menor o igual. Dijimos que no se contaban las de no negatividad. Hay 2 restricciones y las 2 son menor o igual, ¿ya? A ver, admitamos a estos jóvenes que dicen que están por acá.
Bueno, ya. Ahora, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? El primero, esto se lo voy a pasar ni bien termine la clase, ya todo lo que vamos a hacer. Esto está escrito, pero ya más adelante vamos a empezar nosotros a poner los números. Primer paso, estandarización. Consiste en convertir las desigualdades en igualdades. Es decir, estas desigualdades que vemos acá, las vamos a convertir en igualdades, porque para trabajar en el método no se trabaja con desigualdades, se trabajan con igualdades, ¿ya? Entonces, el segundo punto, bueno, ¿para qué sirve el proceso ese de estandarizar? Obviamente nos garantiza de que todas las restricciones van a tener el mismo formato y hasta la función objetivo va a tener el mismo formato, entonces nos garantiza poder trabajar de mejor manera ahí en este caso. Y vamos a ver acá cómo se convierte una desigualdad en igualdad. Por ejemplo, yo tengo acá una restricción cualquiera, la disponibilidad es 5. A ver, voy a marcar acá. Todo esto de acá podría ser menor o igual a 5, es decir, esto puede tomar un valor de 3, puede tomar un valor de 2, puede tomar un valor de 1, puede tomar un valor de 5, puede tomar un valor de 4, cualquiera de estos valores puede tomar este grupo de acá, que dice uso. ¿Por qué? Porque cumple con esto de acá, que dice que máximo puede llegar hasta 5. Inclusive puede tomar el valor de 0. Todo esto puede ser 0 y cumple aún así, es menor o igual, ¿ya? Entonces, en base a eso, por ejemplo, vamos ahora al caso que menciona acá. Decimos que esto es el uso y esto es lo que disponen. Es decir, ustedes salen de su casa con 50 bolivianos y pueden usar hasta 50. Pueden usar 40, 30, 20, 43, no sé, cualquier cantidad menor a 50, ¿ya? No más de 50, pues no tienen eso. Entonces, si yo uso de acá 4 de los 5 que tengo disponibles, entonces para que esto se convierta en igualdad, ¿qué debo hacer? Debo sumar 1. Si fuera 4 el uso, ¿ya? Y si el uso fuera 3, yo tendría que sumar 2 para convertir en igualdad. Y así sucesivamente. Entonces, si el uso fuera 5, yo tendría que sumar, si quieren ustedes, 0 para que eso se vuelva igual a 5, generalizando ya. Entonces va a haber una cantidad que vamos a sumar acá, y a esa cantidad que vamos a sumar se le va a dar un valor, ¿ya? Es decir, se le va a dar un nombre. Todo esto que estamos viendo acá, que habla del uso, esto de acá, se debe sumar un valor. A estos valorcitos de acá le vamos a llamar, estamos sumando algo, más, y aquí le vamos a llamar a esto cualquier variable, más, R, más, lo que sea. Cualquier cosa que sea, le vamos a llamar una variable. Todas estas sumas que hacemos acá para diferentes variables, obviamente van a tomar valores que no conocemos todavía, que estamos suponiendo que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser 0. Estos se llaman variables de holgura, ¿ya? Quiere decir de que hay un valor que va a tomar esa variable de holgura. Por ejemplo, si el valor que toma es 1, la variable de holgura va a valer 1, o puede ser 2, o puede ser 0. Y esa desigualdad que tenemos acá se va a convertir en algo igual a esto. Entonces, a la primera restricción le vamos a sumar una variable de holgura y ya con eso se convierte en igualdad. A la segunda también le vamos a sumar una variable de holgura. Miren, aquí lo voy a copiar esto. Lo voy a copiar esto acá para que lo vean, lo que estamos haciendo. No dio el resultado que esperaba. Entonces la vamos a copiar más abajo, pues, ¿no? Para que se pueda ver en una misma pantalla. Ya, ahora sí, miren acá lo podemos observar mejor. La primera restricción es esta de acá.
Estamos sumando una variable de holgura que la vamos a llamar S1 y con eso se vuelve igualdad. A la segunda restricción le sumamos otra porque el comportamiento de una restricción con otra no son iguales. Cada una se comporta de manera diferente, ¿ya? Y esta de acá, la tercera ecuación que se ve acá, no es más que la función objetivo. Si ustedes se fijan, aquí esta se había quedado arriba la función objetivo. Si ustedes se fijan en la función objetivo, esta de acá, lo único que he hecho es darle el mismo formato que tienen las restricciones. ¿Y cuál es ese mismo formato? Variables a la izquierda, números o valores a la derecha. Entonces hemos tenido que despejar esta variable, llevarla al lado izquierdo y al otro lado queda 0. Estas son igualingas acá. Esta con esta. ¿Ya? Z menos 2x1 menos x2 va a quedar igual a 0. Ahora sí ya tienen el mismo formato. Aquí tenemos las variables al lado izquierdo, todo lo que son variables, igualado a las cantidades o la disponibilidad de recursos al otro lado. ¿Ya? A eso se refería con estandarizado. Y aquí ya dice, ¿no? Este es el sistema estandarizado con el mismo formato de igualdad. Y aquí tenemos las variables de holgura. Ahora, ¿cómo se interpretan estas variables de holgura? Para ello lo vamos a tener que ver más atrás. Voy a borrar de nuevo esto que ya les acabo de explicar de por qué sale así. Ya. A ver, aquí vamos a ver qué representa esta variable de holgura. Esta y esta. ¿Será recurso sobrante o recurso faltante? A ver. Si ustedes tienen, mejores con plata para que se entienda. Ustedes tienen 50 bolivianos al salir de su casa. 50 bolivianos. Y tenían que fotocopiar, comprar unos libros y demás, y han gastado 45. Este es el uso, ¿ya? Y esta es la disponibilidad. Para que esto se vuelva igualdad, yo debería sumar 5 y ahí se convierte en 50 igual a 50. Ahora les pregunto, ¿qué representa ese 5? ¿Recurso sobrante o recurso faltante? ¿Qué dicen ustedes? Sobrante, dinero. Sobrante, ¿no? Lo que pasa es que cuando no es con plata no nos damos cuenta. Esto es lo que me sobró. Lo tengo en mi bolsillo, es el cambio, ¿ya? Entonces, una variable de holgura positiva, así como están estos números, representa recurso sobrante. Bien, ya lo tenemos clarísimo eso. Ahora vamos a seguir avanzando más abajo. Bien, vamos a borrar esto. Aquí está entonces recurso sobrante. La variable de holgura negativa que vamos a ver en el otro caso tendrá una interpretación diferente a esta. Ahí será ya recurso faltante. ¿Ya? Bueno, y una vez que ya está estandarizado, vamos a construir la tabla simplex. ¿Y cómo se construye la tabla simplex? Pues así como su nombre lo dice, de manera muy simplex. ¿Ya? Aquí vamos. Ahí. Se hace una tablita donde vamos a poner en la primera columna las variables básicas. Más abajo está explicado eso. Esto de verde es variable básica. ¿Cuáles son las básicas? Para ello vamos a tener que observar nuestro sistema. Aquí está escrito de todas maneras lo que yo les estoy diciendo más abajo, pero acá les voy a preguntar sin que ustedes vean. Por ejemplo, las variables básicas son todas aquellas variables únicas. A ver, variable básica. Tienen dos condiciones. La primera es que es única, es decir, solo ella y nadie más. Y la segunda condición es que sea positiva. Parece una cruz, pero es positivo, ¿ya? Ahí está, simplificando. Dos condiciones. Ustedes observen este sistemita que acabo de encerrar acá y díganme cuántas variables básicas hay que cumplan estas dos condiciones, que sean únicas y que también sean positivas. ¿Cuántas ven? A ver. 3.
3, ven. Por ejemplo, esta de acá no se repite y esta tampoco. Esas son las 3 variables básicas. Y fíjense otra cosa importante. Las variables básicas están en cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación tiene su variable básica, la segunda tiene su variable básica, la tercera tiene su variable básica. Entonces, las variables básicas son las variables que nos ayudan a entrar al sistema. Es decir, es obligatorio que cada ecuación tenga su propia variable básica. Si no tiene su variable básica, no entran al sistema. Y obviamente no van a estar presentes en el sistema y no van a ser parte de la solución, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver ahora, ya una vez identificadas las variables básicas, ¿para qué me sirven? Ya están marcadas acá, miren. Las variables básicas se anotan debajo de esta primer columna. Generalmente la Z va a ser la primera básica, luego las restricciones ya propiamente dichas van a ser la segunda y la tercera. Ahí están, las dos básicas, ¿ya? Ahora, aquí en la parte de, continuando por la fila de las variables básicas, se anotan todas las variables. Tenemos una variable X. A ver, vamos a quitar los colores a esto para quitarle un poquito el folclore ahí. Ahí, ya está. Y a esta también le vamos a poner el color que corresponde. Listo, ya está. Ahora sí, si ustedes observan, aquí están todas las variables que existen en este sistema, menos la Z. Está, por ejemplo, X1, X2, S1, S2, y la única que falta es la Z, pues la Z tiene que estar solo en este lugar, aquí, ¿ya? Una vez que ponemos acá todas las variables, hay que poner también la columna de solución. Y llenamos el cuadro. Para llenar el cuadro hay que poner simple y sencillamente el coeficiente debajo de cada variable. Por ejemplo, empezamos llenando la variable, perdón, la que corresponde a la variable básica Z, y miren, el coeficiente debajo de X1 es menos 2, debajo de X2 es menos 1, S1 y S2 no hay acá, por lo tanto es 0 esos coeficientes. Pasamos ahora a la primera restricción, a esta. El coeficiente de X1 es 5, coeficiente de X2 es 2, coeficiente de S1 es 1, de S2, que no hay acá, es 0. Para la segunda, coeficiente de X1 es 1, coeficiente de X2 es 3, no hay S1, perdón, acá no hay S1, por eso es 0, y hay S2 que es 1. Esto va igualado a los valores que tenemos al otro lado de la igualdad. Por ejemplo, para Z, aquí 0, miren. Para la primera restricción es 5, para la segunda es 4. Es simplemente copiar estos valores aquí a la tabla, ¿ya? Bueno, hasta ahí todo fácil, muy básico. Ahora vamos a proceder ya a hacer el método simplex como tal. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué multiplicar? ¿Qué hay que observar? Lo más importante que debemos observar acá es siempre esta columna, perdón, esta fila que está marcada de celeste, que es la fila Z. Es la fila más importante de toda esta matriz, de todo esto, de este trabajo que vamos a hacer, ¿ya? La matriz de inicio es esta, se llama solución inicial factible, y de aquí vamos a proceder nosotros a hallar las otras soluciones. Esto se asemeja a una de las aristas del modelo, más o menos, si digamos que ahorita lo vamos a tratar aquí de hacer rapidito, este modelito. A ver, la primera restricción, que sería 5x1 más 2x2 menor o igual a 5. Vamos a tener acá en 1 y en 2,5. 1, 2, 3 acá. La primera viene así. La segunda, x1 en 4, 3, 4. 1 punto algo. La segunda viene así. Así es la segunda. Esta es la primera y esta es la segunda.
y luego están las otras de no negatividad. Entonces el conjunto solución va a ser esta parte de acá, ¿ya? ¿Para qué estoy haciendo esto? Lo que quiero mostrarles es la relación de cada una de estas soluciones que vamos a obtener con respecto a las aristas. Yo tengo 1, 2, 3, 4 puntos factibles, 4 aristas, ¿ya? En este momento esto representa uno de estos 4 puntos. Si yo saco la solución de esto, es decir, los valores que tiene cada una de las variables, vamos a ver a cuál punto nos estamos refiriendo. Y Z. Aquí están las soluciones, miren. X1 y X2 no hay entre las básicas, por lo tanto lo que no está es 0. Z. Entonces estamos en presencia del punto X1, X2, Z igual a 0. Y cumple para ese sistema si ustedes reemplazan. En otras palabras, estamos acá en el punto 0, 0. De acá el método va a saltar o a esta arista o a esta otra arista. No sabemos para qué lado va a saltar. Lo que sí, el método va de arista en arista, va buscando la solución óptima y se queda en la solución que tenga la mejor solución. Por ejemplo, si este fuera el punto óptimo, daría el salto ahí y se queda. Si es esta, da un salto hacia este lado y ahí se queda. Y si fuera esta de acá la solución final, entonces va a saltar por acá y luego va a venir hacia acá, o va a saltar por acá y luego va a dar el salto hacia acá. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, si esta, la del medio, fuera la solución, va a dar 2 saltos, ¿ya? Entonces, por eso es importante también saber la parte gráfica, porque cada paso que hay acá es un salto en el método gráfico. Entonces, es una arista que vamos conociendo acá, ¿ya? En este modelo, en este caso. Bien, lo borramos entonces, ya sabemos lo que significan las aristas, y ahorita vamos a ir viendo hacia qué zona vamos. Correcto, este es el punto de partida. Ahora vamos a hablar de cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. Estas que están acá, esta X1, X2, S1, S2, cualquiera de estas va a entrar y va a desplazar a las variables básicas. Es decir, las variables básicas van a salir menos Z. La única inamovible y es la reina aquí, la que manda, es la Z. Nadie la toca, nadie la mueve. Y nos vamos a fijar en esta fila para saber si ya terminamos el ejercicio o no. ¿Cuál es nuestro objetivo? Eliminar todos los negativos de esta parte que está de celeste. Cuando eliminemos todos los negativos, significa de que hemos terminado el ejercicio, ¿ya? Entonces, procedemos. Y primeramente identificamos la variable de entrada. ¿Cuál es la variable de entrada? Aquí está escrito, miren, en la variable básica, variable de entrada. Entonces, de todas maneras, de acuerdo a lo que está escrito acá, variable de entrada es el menor coeficiente negativo de X1. Dijimos que nos teníamos que fijar solo acá. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Cuando eliminemos los negativos de la. Por lo tanto, vamos a empezar eliminando el que más nos afecte, el menor valor. Este vendría a ser el menor valor. Este es el coeficiente que no queremos que aparezca ahí. Esta va a ser la variable de entrada, obviamente que nos indica que es X1. Y ahora vamos a ver las variables de salida. ¿Cómo identificamos las variables de salida? Yo identifico acá entre estos números, los que están debajo de mi variable de entrada, identifico las opciones de salida. Eso también está escrito acá, mire. No es necesario que... Números positivos y diferentes de 0 debajo de la variable de entrada. Aquí, por ejemplo, yo tengo 2 opciones de salida. Si, por ejemplo, este 1 fuera -1, así, yo no tendría 2 opciones de salida, yo solo tendría una opción de salida. ¿Por qué?
Porque las opciones de salida, aquí dice números positivos y diferentes de 0 debajo de la variable de entrada. Ya está aquí la variable de entrada y aquí están las opciones de salida. Como hay dos, cuando hay dos opciones, yo tengo que elegir una de las dos, pues no puedo entrar por las dos, ¿no? Tengo que elegir una de las dos. Y obviamente, como todo lo que cuando tengo yo una de las alternativas, tengo que buscar un método, cómo elegir al que me convenga o al que yo crea más conveniente para poder trabajar. Entonces, generalmente, aunque no creamos nosotros, tenemos un método también para tomar decisiones. En todo, cuando tenemos más de una opción y se nos exige quedarnos con una sola opción, en nuestro cerebro funciona un mecanismo de toma de decisión, ¿ya? Lo mismo acá, vamos a saber cómo tomar esa decisión. Para saber cuál variable va a ser la variable de salida de estas dos, porque aquí yo tengo dos opciones de salida, que son cualquiera de estas dos, ¿ya? Vuelvo a repetir, si este fuera negativo, yo tendría una opción de salida, entonces ya estaría resuelto mi problema. Tengo la variable de entrada y tengo la variable de salida. Por lo tanto, no es más. Basta con eso, ya está la entrada y de salida y procedo a hacer el. Por lo tanto, vamos a enseñarles entonces cómo elegir esa opción de salida. Y aquí también está escrito, miren. Número pivote. Número pivote dice número ubicado en la intersección de la variable de entrada y la de salida. Ahorita vamos a ver cuál es el pivote. Pero acá está opciones de salida. Ah, no, no está escrito eso. Ya. ¿Cómo elegir la variable de... Se los escribo y luego lo anotamos. Para elegir la variable de salida, yo lo que hago es dividir... aquí vamos en esta parte. Vamos a dividir la solución entre, o sea, este número de acá, entre el de la opción de salida. 5 entre 5, respuesta 1. ¿Ya? Ese es una. Ahora, el otro, 4 dividido entre este 4, entre este 1 de acá, eso me da 4. Ahí está. Esas son las dos posibilidades que yo tengo y de ahí, lo mejor este lo vamos a anotar acá, ¿ya? Ahí, y este lo anotamos acá, para que no se confundan. Ahí está. Hemos dividido este número entre este de acá. De ahí sale el 5 entre 5. Luego este número entre este que está pintado de amarillo sale 4. De estas dos opciones, la mejor es la que nos da el menor número. ¿Ya? En otras palabras, este de acá es el resultado que estamos buscando. ¿Ya? Este numerito de acá, que es el menor entre el 1 y el 4, nos indica que en esta fila está la variable que va a salir. Y la marcamos acá. Entonces la variable que va a salir es esa. Por lo tanto, el siguiente paso, ya la variable que va a entrar va a ser x1 y la variable que va a salir va a ser s1. ¿Qué significa eso? De que esto va a cambiar así, miren. Z, ya dijimos, es la que se mantiene siempre ahí, va a seguir estando en el mismo lugar. Ahora, en lugar de S1, va a aparecer la variable X1. Y en lugar de S2, ¿qué va a aparecer? La misma nomás, porque a esa no la tocamos, ¿ya? Este sería entonces la nueva estructura y el nuevo orden de esta tabla. Volvemos a repetir. Confeccionamos la tabla con los datos de acá, simplemente rellenando. Luego buscamos la variable que va a entrar y la variable que va a salir. ¿Cómo encontramos la variable de entrada? Es la que tiene el menor coeficiente de todos los negativos en esta parte de acá, de la fila Z. En este caso, el -2 es ese número, y la variable identificada como variable que va a entrar es la variable X1. Debajo de esa variable, que marcamos como variable de entrada, vamos a marcar todos los números positivos y diferentes de 0 que haya en esa misma columna. Y encontramos acá dos. Esos dos números son las variables de salida.
perdón, las opciones de salida, que están asociadas con estas variables que obviamente pueden salir, ¿ya? Para saber cuál de estas dos va a salir y va a entrar la X1 que ya está seleccionada, hacemos esta división. Dividimos este valor, a ver, estamos dividiendo este número entre este de acá. Mire, 5 entre 5, la división da 1. Y luego este número entre este de acá. 4 entre 1 y la división da 4. Ahora, de esa división que hicimos, se selecciona la mejor división, en este caso viene a ser este número, que dice que en esta fila donde está ese número seleccionado, está la variable que va a salir, que corresponde a la variable S1. Entonces, esta variable entra y esta variable sale. Ya lo tenemos identificado. ¿Eh? Bien, ahora simple y sencillamente hacemos las operaciones. ¿Ya? Bien, vamos a proceder. Para ello me van a atender acá. Cuando trabajamos en matrices, perdón, antes, este elemento que resulta de la intersección de la variable de entrada y la variable de salida, este 5, se convierte en el elemento pivote, es decir, es el que nos va a ayudar a hacer las operaciones básicas de matrices, eh, convirtiendo todos los números que están arriba y abajo de ese pivote en cero, como cuando hacemos matriz escalonada, ¿no? El pivote es el número que usamos para multiplicar por un número y sumar al otro. Entonces, este número de acá, el pivote, siempre debe ser 1. Por lo tanto, ¿qué operación tendríamos que hacer acá para que este número se vuelva 1? Tendríamos que multiplicar a todo esto de acá por un quinto. A toda la fila la voy a multiplicar por un quinto. Entonces, la nueva estructura de esa fila será 1, 2 quintos, 1 quinto, 0 y 1. Esa es la nueva fila, la que nos va a ayudar en todo a resolver este problema. Y este de acá lo vamos a marcar de verde, es nuestro elemento pivote. ¿Ya? Entonces, ahora el siguiente paso es eliminar todos los números que están arriba y abajo del pivote. El único que se tiene que quedar en esa columna es el pivote. ¿Qué significa eso? De que tengo que eliminar a este 1 y a este menos 2. Vamos a empezar eliminando al menos 2 y eso le va a afectar a todos los de acá. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a esta fila para sumársela a la fila Z? A ver. Tengo que multiplicar por 2 a la, así es, ¿no? Por 2 a la fila Z y eso sumar a, no, tengo que multiplicar por 2 a la fila X1 y sumársela a la fila Z. Esa es la operación que vamos a hacer en el siguiente, en el siguiente cálculo, ¿ya? Miren, tengo que multiplicar por 2 a esta fila para sumársela a esta de acá, ¿ya? A ver, manos a la obra. Entonces, este 2 de acá va a multiplicar por el 1. 2 por 1, 2. Menos 2, aquí va a quedar 0. Por eso les había pedido que practiquen matrices, ¿no? Si alguien no me está entendiendo, tiene que volver a practicar matrices, porque si no va a ser difícil. ¿Ya? De nuevo, pero vamos a explicar, a ver. Este numerito también le voy a poner verde para que se note. Entonces, este verde con este verde. 2 por 1, 2. Menos 2, 0. 2 por 2 quintos, pues tengo que multiplicar a toda la fila para ver cómo va a comportarse la nueva fila de Z, ¿ya? Entonces, 2 por 2 quintos, 4 quintos. Menos 1, menos 1 quinto. Ahí está. 2 por 1 quinto, 2 quintos. Más 0, 2 quintos nomás. 2 por 0, 0. Más 0, otro 0. El último, 2 por 1, 2. Más 0,
2. Ya está la primer fila, ¿ya? Ahora, la última fila. Este 1 es el que tenemos que eliminar. ¿Por cuánto debo multiplicar a esa fila? Obviamente debo multiplicar por menos 1 a la fila X1, a esta fila, a la que está marcada acá, y sumársela luego esa fila a la fila S2. Fíjense bien la operación. Debo multiplicar por menos 1 a este numerito, en realidad, que es toda la fila, para poder sumar luego con esta otra fila de acá, ¿ya? Y para que me quede 0. Entonces, la operación, esto por esto, menos 1, menos esto, 0. Esto por esto, menos 2 quintos, más 3, ¿cuánto me da? 13 quintos. A ver, vean. 13 quintos me va a dar, ¿ya? ¿Lo ven? Muy bien. A ver, esto por 2 quintos da menos 2 quintos, más 3. 3 es lo mismo que 15 quintos, menos 2 quintos, 13 quintos, positivo. Luego, esto por esto, menos 1 quinto más 0, menos 1 quinto nomás. Luego, el último, esto por esto, 0 más 1, 1. Ahora sí, el último de verdad. Menos 1 por 1, menos 1. Más 4, 3. Ya está. Bueno, ese es un paso terminado. Eso que acabo de hacer hay que hacerlo 1, 2, 5, 10 veces, las que sea necesario, hasta que todos los números de esta parte que está marcado de celeste, hasta que todos los números negativos de esa fila desaparezcan. Solo me tengo que fijar acá, en ningún otro lado. Entonces, si yo veo esta fila, la fila Z, pues todavía no he terminado. ¿Y por qué no he terminado? Porque hay negativos ahí, ¿ya? Y cuando hay dos negativos como en la primera tabla, obviamente tenía que elegir cuál de los dos, con cuál de los dos me iba a quedar, ¿no ves? Bien, ahora, como hay un solo negativo, ese va a representar la variable de entrada. Es decir, este numerito de acá antes fue mi variable de entrada, por eso yo la seleccioné, y ahora mi variable de entrada está representado por este numerito de acá, ¿ya? Este menos 1 quinto, por ser negativo, el único negativo. Si hubiera otro negativo, tengo que ver cuál va a entrar. Por ejemplo, si este fuera negativo, ¿cuál sería la variable de entrada? ¿Cuál es el más grande de los dos? Perdón, el más pequeño de los dos. Bueno, en resumen, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es el número más pequeño? ¿El 1 quinto o el 2 quintos negativo? Está complicado eso, ¿no? Fíjense en la tabla real y vean, el que está a la izquierda es el más pequeño que el que está a la derecha. Así que, en este caso, primero estaría el 1 quinto yendo hacia la izquierda y después estaría el 2 quintos. Sería el 2 quintos, pero como no es negativo, es solo este acá. Entonces, la siguiente variable de entrada viene a ser la variable x2. Y marcamos abajo, hay dos opciones de salida también. Entonces acá yo tengo que ver cuál de las dos opciones va a salir. Alguien puede decir, pero ¿para qué vamos a volver a sacar a X1 en caso de que llegara a ser seleccionada? Igual sale, así que no se preocupen por eso. Igual sale. Entonces, deben ustedes hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál era ese procedimiento? Aquí lo que teníamos que hacer era dividir 1 dividido entre, voy a poner entre paréntesis, 2 quintos. Si alguien me puede decir cuánto sale esto, se lo voy a agradecer. En decimales mejor para que ya lo veamos el número. 2.5. 2.5. 5 medios. Correcto, 5. Es que lo hice poner en decimales para que lo podamos ver, a ver, con respecto al otro. Y acá,
Y Aquí 2 voy a, puntos. ya, ahora voy a dividir 3 entre, y lo voy a poner entre paréntesis, 13 sobre 5. ¿Cuánto da eso? Igual a, en decimales también, 1.15. 1.15. Entonces ya yo veo acá, mire, ¿cuál es más pequeño? Así como acá, entre el 1 y el 4, yo seleccioné el 1. Ahora, entre estos dos, ¿cuál es el más pequeño? Este valor es el más pequeño. Entonces, la variable de salida está en esta fila. Me voy para allá y veo que la variable de salida es esta de acá. Y también puedo ver de que como acá había visto yo que el elemento pivote era ese de ahí, ahora el elemento pivote es este de acá. ¿Está bien? El pivote. Entonces este pivote yo debo hacer que se vuelva 1. ¿Qué operación tengo que hacer acá? Bueno, tengo que multiplicar toda la fila por 5 sobre 13. Ahí, ahí está. Si multiplico por 5 sobre 13, ya obviamente este va a ser, oh, aquí hay algo que falló. Vamos a poner más pequeño para que se... Aquí, con 11 ya parece que se había perdido eso. Aquí le puse mucho decimal, creo. Está bien. Listo, este es un cálculo, este es otro cálculo y este es otro cálculo. Lo multiplico por 5 sobre 13 y ya vamos a tener otro valor. Pero ahora tengo que poner el nuevo orden de las variables. La z no se mueve, x1 tampoco se mueve y ahora ya no va a estar presente ese 2. En su lugar va a estar presente la variable x2 por este número. Aquí me indica que la variable de entrada es esta. Entonces acá x2. Y tengo que multiplicar a toda esta fila de la variable que entró para tener una nueva estructura de esta fila que me ayude a eliminar los números que están arriba. Entonces acá va a ser 0, acá va a ser 1, aquí va a ser menos 1 sobre 13, perdón, le puse al revés, ahí, 13, y acá va a ser 5 sobre 13. Ya está. Esta es la nueva fila que nos va a ayudar a eliminar estos valores. Y el pivote viene este de acá. Vamos a pintar de verde. Ahí está. Este es el pivote. ¿Ya? Y hacemos las operaciones entonces. Arriba y abajo del pivote no tiene que quedar ni un solo número. Debo eliminar entonces a este que está de amarillo, 2 sobre 5, y a este que está de rojo, 1 sobre 5 negativo. Nos concentramos primero en el amarillo, ¿ya? Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar a este número de verde para eliminar a este positivo 2 sobre 5? Obviamente lo voy a multiplicar por el mismo número, pero de sentido negativo. Es decir, voy a multiplicar por menos 2 sobre 5 a la variable x2, a esta fila, y se la voy a sumar eso a la fila de x1. Y hacemos las operaciones. Menos 2 quinto por 0, 0. Más 1, 1 nomás. Menos 2 quinto por 1, menos 2 quinto más 2 quintos, 0. Y fíjense, estamos consiguiendo que se elimine todo lo que está arriba y abajo del pivote. Ahora sí, aquí necesito su ayuda. Menos 2 quintos por 1 sobre 13 me va a dar positivo 2 sobre 13 por 5, 2 sobre 65, más 1 sobre 5. ¿Cuánto será? ¿Será esto? 3 sobre 13. A ver, metan a su calculadora, pues este número por este más un quinto.
Nada. Hola, ¿me escuchan? Sí, sale así, ingeniero. Correcto. Bien, ahora vamos al último. Bueno, penúltimo. Ah, y acá no pusimos este número, ¿no? ¿Cuánto es este? A ver, porque hasta acá nomás llegamos, entonces va a tener que ser este, sería 15, a ver, este último número va a ser 15 sobre 13, ¿no? Multiplicando esto por esto es 15 sobre 13 acá. No lo había notado. Uy, ya, ahora sí. Bien, entonces, ahora menos 2 quintos por 5 sobre 13 me va a dar positivo menos 2, no, negativo, ¿no? Me va a dar 2 sobre 13, porque los 5 se van a simplificar y me da negativo 2 sobre 13. Y eso lo voy a sumar con 0. Entonces, resultado menos 2 sobre 13. Ya está, vuelvo a repetir, este número con este de acá, se simplifican los 5 y me queda menos 2 sobre 13, más 0, obviamente lo mismo, ¿no? Ahora, este numerito con este de acá, me va a quedar, si multiplicamos estos dos, me va a quedar, a ver, se simplifica el 5, acá me va a quedar 3 arriba, 6 sobre 13. Esto sumado con el número 1, 6 sobre 13 negativo, más 1, ¿cuánto da? 7 sobre 13, ingeniero. Correcto, positivo, ¿no? Ahí está, ya está, mira. Ahora vamos a la última, al último número, un quinto tenemos que eliminar. Entonces vamos a multiplicar por un quinto positivo a este número que está acá abajo de verde, que es el de la fila X2, y se lo vamos a sumar a la fila Z. Bien, entonces, un quinto positivo por 0, 0 más 0, otro 0. Un quinto positivo por 1, un quinto positivo menos un quinto, 0. Un quinto positivo por 1 sobre 13 negativo, me va a dar menos 1 sobre 65, más 2 sobre 5, a ver cuánto sale. 5 sobre 5 3. sobre 13. Muy bien, 5 sobre 13. Vamos al penúltimo ahora. Un quinto positivo por 5 sobre 13, se van a simplificar los 5 y me queda 1 sobre 13. Más 0, obviamente 1 sobre 13 nomás. Y el último, un quinto positivo por 15 tercios, me queda 3 sobre 13. Más 2, 3 sobre 13 más 2, 29 29 sobre sobre 13. 13. Está bien, ¿no ves? Listo. Ahora otra vez hacemos lo acostumbrado. ¿Qué es lo acostumbrado? Fijarme si la fila de Z sigue teniendo valores negativos. Si sigue teniendo valores negativos, otra operación más, otro iteración tenemos que hacer. Cada uno de estos pasos es una iteración. Entonces, me fijo acá y veo que desaparecieron los negativos. Entonces, como desaparecieron los negativos, se acabó el ejercicio. Ya está terminado. Y entonces de ahí sale la respuesta. Aquí nosotros anotamos la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? X1, ¿de dónde la sacamos? De acá, mire. Me fijo este valor y me fijo en solución. Entonces, X1, 7 sobre 13. 7 sobre 13. X2, lo mismo hago. Veo acá en las básicas, está X2 y es 15 sobre 13. Z, también me fijo acá en la básica y veo hacia acá, es 29 sobre 13. Ahí está, esa sería la respuesta entonces para nuestro problemita
y en base a, van a hacer ustedes algo muy parecido a lo que hemos hecho acá, pero primero háganlo de nuevo este ejercicio. Y si no lo van a entender, hay un videíto que les voy a pasar ahorita para que ustedes vuelvan a ver este proceso un poquito más resumido, de repente más rápido. Lo he hecho más corto el video, porque ahorita hemos tardado como 1 hora en hacer esto. Entonces, 1 hora de video es harta memoria, ya lo hemos simplificado. Pero dice todos los pasos que hay que hacer. Estos pasos una y otra vez son repetitivos, es decir, si yo aprendo un paso, cómo entra, cómo sale y cómo se procesa, lo mismo se repite una y otra vez hasta que sale, ¿ya? ¿Y cuando termina? Cuando todos los negativos han desaparecido, ¿ya? Entonces, aquí está la respuesta y ahí acaba. Y estos son los dos ejercicios que ustedes van a hacer. Mire, es una maximización con 3 restricciones y el otro también con 3. Todas son menor o igual, o sea que es caso 1. Yo quiero ver si han entendido. Les voy a pasar ya el enlace poquito antes de la clase del día jueves. Les voy a pasar el enlace para que ustedes los envíen esto. Quiero que lo hagan en su cuaderno. Y vamos a hacer el caso 2 y el 3 en la siguiente clase, pero si no logramos entender el 1, pues el 2 y el 3 va a ser como chino, no entiendo nada, ¿ya? Bien, cualquier otra duda también pueden escribir al WhatsApp, pero con el videíto va a estar casi... Ahorita les paso entonces estos dos documentos para que los